Muy bien, pues tal y como íbamos siguiendo, se planteaba la situación de decir, oye, las metodologías activas, vale, están muy bien, pero ¿cómo vamos a poder aplicarlas en este momento, en esta situación de confinamiento a la que podemos llegar, ¿no? Pues nuevamente la respuesta es que sí, podemos realizarlo. Y para ello vamos a revisar simplemente un par de diapositivas de las que hemos visto antes de entrar en detalle, ¿vale? Habíamos hablado de ese planteamiento metodológico de la autorregulación en el aprendizaje y recordáis que se basaba en que el alumno o la alumna pudiese tomar decisiones cada vez más porque el rol cambiaba ahí, ¿verdad? Y también recordaréis que se estaba hablando de que el alumnado tuviese autonomía, ¿verdad? Y dentro de esa autonomía también había una progresión que hacíamos. Dentro de las decisiones teníamos todas estas variables donde podíamos ir haciendo que el alumno fuese tomando más decisiones y así fuese más protagonista, siendo así el partícipe y un poco el guionista de todo su proceso, ¿no? Luego, con respecto al tema de la autonomía, también teníamos unas variables que son las que teníamos aquí y que también con la práctica íbamos a conseguir que cada vez el alumno fuese más autónomo. Vale, pues teniendo en cuenta todas estas variables en las que el alumno puede decidir y tomando las variables para ir haciendo al alumnado más autónomo, pues llegamos a una visión más hacia la metodología activa, ¿no? Y como bien decía Neusa Martín nuevamente, la clave estaba en ese cambio de metodología. Vale. Recordar que también a nivel legislativo se hablaba de que fuese una metodología activa, participativa, se fomentase el trabajo cooperativo, exploratorio, donde el docente actúa como ayuda y guía. Sabéis que llega a tener un papel más no tan activo, siendo más activo el del alumno. Y además, las competencias, que ahora las vamos a ver también, pues nos habla sobre los cambios en las prácticas de trabajo y en las metodologías, pues lo mismo, para darle protagonismo al alumno. Asimismo, en las instrucciones 8-2020 se hablaba de las soft skills, en las que había pues una serie de habilidades que empoderaban también al alumno en saber manifestar sus competencias. Dentro de las metodologías activas, ¿qué metodologías podríamos decir que corresponderían a la tarea que se ha puesto para la parte de confinamiento? Bueno, pues nos iríamos más hacia un contrato didáctico, ¿no? Por esa metodología de enseñanza personalizada, que es uno de los grandes estandartes de Onofre Contreras en su obra, o un aprendizaje basado en proyectos, ya que al final él tiene que diseñar un proyecto y se lo tiene que desarrollar. Entonces, viendo ese ejemplo, vamos a plantear la actividad que teníamos. Dentro de los tres escenarios, si estamos en un momento presencial, ahora nosotros podemos ir mandando actividades que vayan haciendo de forma telemática. Estas actividades ya pueden estar tocando todas esas decisiones de las que hablábamos y esas autonomías de las que hablábamos, siendo parte de esa metodología activa, ¿verdad? Pero os hemos planteado una tarea, en la tarea 6, donde estábamos en un modo de un supuesto confinamiento. Bien, vamos a ir a él ahora mismo. Dentro de ello, hablábamos que con la programación y las diferentes unidades se planteaba la unidad número 19 de habilidades gimnásticas. Dentro de las habilidades gimnásticas, aquí, ¿dónde podríamos encuadrarlo esto? Bueno, pues dentro de la propuesta de innovación que habíamos hecho, habíamos puesto skill room, habíamos puesto gamificación, actividad servicio, vale, pues vamos a imaginar que desarrollamos un aprendizaje por proyectos o vamos a imaginar que estamos desarrollando esa metodología de enseñanza personalizado, ese contrato, ¿no? Vamos a ponerle que fuese pues la unidad 4, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿qué aplicaciones vamos a utilizar para esta unidad? Bueno, pues evidentemente Google, un programa ofimático para la elaboración de los documentos, no solamente el Word, sino también, por ejemplo, el Microsoft, el PowerPoint. Por supuesto, todos esos archivos luego se transforman en PDF, con lo cual tener un editor de PDF pues es una magnífica solución. A mí la aplicación del Live Worksheet me gusta mucho, os digo por qué, porque supongo que casi todos habréis hecho lo mismo y es que tenemos los libros de educación física y oye, pues los escaneamos y una vez los tenemos escaneados podemos diseñar nuestros cuadernos. A ver, esto es algo que se va haciendo curso tras curso, no es, pues voy a cogerlo ahora todo y voy a hacer el de todos los cursos y ya está. No, pero a mí me gusta mucho personalizarlo mucho, entonces tengo mi cuaderno, voy sacando de un libro y de otro diferentes actividades para los diferentes temas.
además lo saco de los libros y lo saco también de internet. Entonces, entre todo eso me hago una especie de cuaderno que es lo que le voy a presentar al alumno para trabajar y desarrollar. Entonces, voy personalizando ese cuaderno, ¿no? Bien, luego, pues YouTube, evidentemente, un canal del cual me baso para sacar muchísimos vídeos. Todo lo que yo hago, lo que produzco, pues lo edito con el Filmora, aunque hay muchos, está el Camtasia también, está el Sony Vegas, hay muchos editores de vídeo. Yo utilizo el Filmora, que es muy sencillo. El Audacity para todo lo que es edición de sonido cuando quieres crear cosas. Luego, a continuación, tenéis el OBS. El OBS, si no lo conocéis, os lo recomiendo. El OBS, básicamente, tenéis que pensar que es un canal de televisión. Tú tienes una pantalla donde tú eliges lo que estás proyectando en ese momento, lo que estás emitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que yo ahora cojo y al lado mía podría poner perfectamente un vídeo de YouTube y podría ir explicándolo mientras va apareciendo, ir poniendo mensajes, ir poniendo diferentes cosas. Es decir, es una maravilla, ¿no? Entonces, os recomiendo que lo probéis porque es muy sencillo de utilizar y realmente nos permite realizar muchas cosas. Y luego, pues son los formularios de Google que, por ejemplo, ahora mismo, pues, oye, vienen genial para, con Classroom, pues, realizar cuestionarios, todo tipo de cosas. En este tema de 19 de habilidades gimnásticas, ¿qué aplicaciones o qué material necesita el alumnado? Bueno, pues el cuaderno y el boli para establecer todo su plan y para realizar las tareas. Un móvil simplemente para grabar los vídeos, porque al final lo que tiene que crear, el contenido que tiene que crear, pues lo tiene que crear en vídeo o imágenes. Y el Classroom, pues bueno, pues para subir toda la tarea y manejar toda la información, ¿no? Seguimos con lo siguiente. Y ahora, pues, nos vamos a encontrar el gran trabajo este, ¿ven? Ahora, ¿qué tendremos que hacer en las diferentes fases? Bueno, pues voy a volver a explicar por si alguno no ha visto el vídeo anterior, pues para encuadrarlo. Primero, contextualización del tema, qué es lo que trabajamos y conseguimos, por lo cual aquí hay un vídeo de presentación y sobre el tema, qué es lo que vamos a realizar, se pone un vídeo donde aparecen diferentes cosas, se plantean unas actividades sobre ello. En la fase 2, las siguientes actividades es que se le plantean, mediante un dossier, se le plantean diferentes posiciones, son fotografías y debe de intercambiar con un compañero diferentes ideas para ver qué posiciones podrían elaborar. Y además tienen la opción de realizar esas posiciones, grabarlas y enviárnoslas. En la fase 3, pues nosotros nuevamente volvemos a enseñarles un vídeo donde aquí les enseñamos las diferentes posiciones y mucha atención a todo el tema de la seguridad. Luego tendría que contestar unas preguntas. En la fase 4, las habilidades gimnásticas, nuevamente volvemos a explicarle en qué consistirían las diferentes habilidades, mucha atención a la seguridad también explicándole las cosas y sobre todo, pues por ejemplo, los fallos a evitar. Si fuese una de las metodologías que empleamos. Sabéis que hay metodologías que se basan en el aprendizaje por fallos. Sería otra forma de promover el aprendizaje. La fase 5 sería que realizase una coreografía. Y aquí pues ya tiene que hacer el proyecto. Tiene que realizar un vídeo donde explique cómo está haciendo todo esto. Bueno, nosotros evidentemente tendremos que trabajar. ¿Para qué? Pues para ser capaz de explicarles a ellos lo que tienen que hacer. También hay que decir que todo esto de la noche a la mañana no se puede hacer. Esto se va trabajando en diferentes unidades que cada vez vaya teniendo más autonomía, pero ya veis que aquí está teniendo mucha autonomía y mucho poder de decisión. Aquí son autónomos completamente, ¿no? Estamos hablando de un tercer ciclo, cuidado. ¿Esto se puede hacer en otros ciclos? Por supuesto que sí, solamente hay que adaptar la situación y facilitarla mucho, pero siempre que pongamos que adaptemos mecanismos para esa autonomía y mecanismos para que decidan, estamos consiguiendo que sea una metodología activa. Y al final tienen que hacer una valoración propia, como también hablábamos que es interesante, sobre todo lo que han hecho, ¿no? Y ahora, dentro de la decisión que va a tomar el alumnado, la intervención magistral reducida, el docente ha perdido su rol. Aquí solamente es un guía. Estamos activando al alumno y el alumno es totalmente el protagonista de su aprendizaje. Nosotros nos hemos decantado en otras... nosotros estamos transmitiendo información también con nuestros vídeos explicativos, pero nos apoyamos en internet con vídeos para poder explicarle todo esto. ¿Hay una participación responsable de aprendizaje? Totalmente. O sea, la motivación aquí aumenta. Y además, a la hora de hablar de esta motivación, nos vamos a plantear lo siguiente.
Habrá gente reticente a hacer una coreografía y todo lo demás, pero yo no he visto a nadie que una vez que se pone a hacerla no esté sonriendo, con lo cual esto siempre va a ser divertido para ellos. Va a ser motivante, con lo cual aquí ellos pues aumentan su participación. Planificación autónoma del trabajo. ¿Qué decide de esto? Es decir, tú mandas un trabajo, todo esto está perfectamente negociado. Esto no es, oye, tienes que hacer esto, búscate la vida. Todo está negociado porque somos los que los vamos reconduciendo por el camino. Entonces nosotros vamos gestionándolo todo, dándole posibilidades para que se planifiquen. Tienen un tiempo para realizarlo. Si no lo hacen en ese tiempo, nosotros también podemos pues también sancionar de alguna forma o motivar a que cumplan los plazos. Pero bueno, la intención es que ellos van siendo los que gestionen todo su tiempo, ¿no? Autogestión de los deberes escolares. Bueno, pues en este caso lo tienen que hacer ellos en casa, con lo cual se cumpliría. Corrección autónoma de tareas. Recordar que esto hablaba de la propia evaluación, autoevaluación y la coevaluación. Aquí ellos son los que se evalúan. Utilización eficaz del tiempo. Esa gestión eficaz del tiempo. Bueno, pues ellos tienen que establecer dentro del programa que han diseñado cuánto tiempo le van a dedicar a cada cosa y ya está. Y también recordar, asumir las consecuencias de sus decisiones. Es decir, que si se equivocan, se han equivocado y tienen que pagar esas consecuencias. Es decir, son cosas que va formándolos poco a poco también. Dentro de la evaluación continua informativa, recordemos, son ellos mismos los protagonistas de la evaluación. Por otro lado, no todo lo que estamos haciendo lo vamos a calificar, y eso son cosas que también le van a quitar ese cariz de la evaluación como algo peyorativo. El aprendizaje contextualizado e individualizado. Aquí ellos, pues bueno, ellos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Esto lo puede hacer todo el mundo. Por supuesto, hay un tratamiento inclusivo de la diversidad. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos metiendo en el nivel de ejecución, nos estamos metiendo simplemente en afrontar los problemas y entregar el proyecto. El ambiente autónomo de trabajo, totalmente. Y a la hora de los contratos didácticos y los planes de trabajo, pues lo dicho, él va a ser quien decida todas estas cosas. Nosotros lo presentamos, él tiene que distribuirse en el tiempo cómo va realizando las diferentes cosas, con lo cual vemos que estamos cumpliendo con la autorregulación. Luego, con respecto a la autonomía, ¿usamos la indagación? Por supuesto, ellos tienen que ver qué posiciones realizan, cómo se realizan, tienen que ver los vídeos, tienen que entender los vídeos y tienen que indagar un poquito sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Porque además dentro de las fichas que le damos también estamos dando enlaces donde pueden verlo. Hay muchas posiciones de yoga, pues también se le dan enlaces para que lo vean, para que lo puedan practicar, gente que lo explica, porque no tenemos que elaborarlo todo nosotros, mucho de ello está elaborado, lo podemos coger como modelo y simplemente ajustarlo y adaptarlo. Dentro de la orientación en la resolución de conflictos, bueno, pues aquí estamos hablando de actividades que hacen en una fase de confinamiento, con lo cual los conflictos pueden ser en el hogar, pero no son por nuestra culpa. Dentro de las tareas lúdicas, bien, pues como hemos dicho, esto es divertido hacerlo, le puede gustar más o menos, pero cuando se ponga a hacer las coreografías, sí o sí la sonrisa va a estar. Dentro del trabajo en grupo, bien, pues dentro de nuestras posibilidades estamos haciendo que sea cooperativo. Valoramos la iniciativa del alumnado, totalmente, aquí no hay nada incorrecto, él que se lance a la aventura, que vaya haciendo las cosas y luego lo vamos corrigiendo. Esto va siendo se puede hacer de forma muy divertida. ¿Por qué? Porque además tenemos contacto con ellos mediante pues videoconferencias y demás, porque están establecidas así durante la semana. Ya todo depende de cómo se lo vaya uno organizando, pero pensemos una cosa, no podemos plantearle a un alumnado de tercer ciclo que haga esto totalmente abandonado. Hay que guiarlo en todos los pasos, ¿no? Incentivar la empatía entre los compañeros. Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque luego todos estos trabajos también pueden compartirse. Todo evidentemente tiene que estar dialogado previamente entre ellos, pero luego se comparte y ahí surge el qué, pues el respetar a los compañeros, la empatía de ver lo que está pasando con la coreografía que se va montando y un largo etcétera, ¿no? A la hora de hablar de competencias, bueno, pues se supone que ahora por la normativa sabemos que las competencias van unidas a los objetivos, a los contenidos y además también a la evaluación. Entonces, cuando hablamos de las competencias, las competencias son aquello que pretendemos que al final el alumno, cuando termine su escolarización obligatoria, sea capaz de manifestar y a la hora de afrontar los diferentes retos, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación lingüística, bueno, pues tiene que entender el mensaje que se está dando, tiene que expresarse de forma oral y de forma escrita, se va a ver la oratoria, se va a ver la creatividad a la hora de expresarse en lo que está haciendo, la puesta en escena, cómo va tratando la información, la actitud, la motivación, la personalidad, el lenguaje visual, que cuando se expresa está impregnando su personalidad ahí, o sea que la estamos totalmente desarrollando. Dentro de la competencia matemática, bueno, pues podemos pensar en planos, en ejes, en ángulos, por ejemplo, de la cámara, en el espacio-tiempo, en las escenas tridimensionales, en
propuestas de preguntas y también búsqueda de soluciones a los problemas. No olvidemos que esta competencia es la matemática, pero también la de ciencia y tecnología, y todo el conocimiento científico y los ensayos-errores están ahí incluidos. Dentro de la competencia digital, bueno, pues está el manejo de las aplicaciones, todo lo que son las TIC, todo lo que son las TAC, que es la creación del contenido, un uso creativo del contenido también, un uso crítico, todo lo que es el manejo de la información digital, resolver los problemas que las nuevas tecnologías le van dando. Con el aprendizaje social, bueno, pues está la cooperación que hay, el compromiso, la responsabilidad, el respeto de las normas. Estamos poniendo las normas en el trabajo, ellos tienen que respetarlas, tiene que haber una negociación. Si al final están colaborando con la familia, también hay una negociación en oye, ¿me ayudéis a esto? ¿No me ayudéis a esto? Todo eso lo va poniendo en escena y le va a venir bien. Dentro de la expresión cultural, bien, él está dando su impronta, él está dando su propia marca personal a la hora de grabar el vídeo, a la hora de expresarse, a la hora de muchas cosas. Y luego, dentro de la iniciativa y del espíritu emprendedor, pues tenemos, ¿qué podemos decir aquí? Él se está regulando el aprendizaje, está afrontando un reto, está solucionando los problemas, demuestra una motivación por aprender, dado que se está metiendo, está totalmente inmerso en ese proyecto, qué es lo que sabe, qué es lo que desconoce. ¿Qué más? Estrategias de planificación, estrategias de supervisión, de evaluación. Es decir, se van poniendo en juego todas las competencias. Creo que aquí no cabe duda de que es una metodología totalmente activa. Y bueno, luego en cuanto al papel docente, sí, todo esto tiene un trabajo. O sea, es lógico que tenga un trabajo. Y ahora podéis decir, esto es demasiado laborioso, porque estamos hablando de que no tenemos solamente este curso, tenemos otros cursos y tenemos que preparar contenido para otros cursos. Una vez que tenemos la dinámica de trabajo, es fácil exportarla con unos mismos patrones y sustituyendo simplemente las cosas, o sea, que se podría hacer. Y bueno, a ver, tenemos que ir por fases también planificando todo esto. Si esto viene de repente, pues bueno, vamos a trabajar esta temática con el tercer ciclo completo, sea quinto y sea sexto, y a la hora de desarrollar todo esto, pues ya nos vale para estos dos niveles, ¿no? Y además es un trabajo que vamos desarrollando. Una vez que empezamos a desarrollarlo, vale, pues aquí tenemos estas unidades que las desarrollamos así, otras a lo mejor las desarrollamos de otra manera. Además estamos hablando de que hay partes que van a ser presencial y otras partes que van a ser online. Vale, perfecto. Bueno, pues año a año iremos elaborando un material que nos va a servir. Entonces, evidentemente hay una inversión de tiempo, sí, pero también es nuestro trabajo. Otra cosa, cuidado, es que nos excedamos de nuestro trabajo, pero cuando algo te motiva, te saca de tu zona de confort, te hace progresar como profesional y eso siempre es importante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que diseña aquí el docente? Bueno, hay un vídeo de presentación de todo el proyecto. Además, es importantísimo en este tema tratar la seguridad. Quise escoger esta unidad didáctica porque es, oye, vamos a ver una unidad didáctica difícil, teóricamente difícil de hacer. Pues para mí esta teóricamente es más difícil de hacer porque estamos hablando de algo que requiere mucha seguridad y estamos hablando de algo que necesita de ayuda y esa ayuda no tiene conocimientos para poder hacerla. Es decir, que de entrada puede resultar una unidad complicada, ¿no? Entonces tenemos ese vídeo de presentación, otro en ese mismo vídeo o otro vídeo donde se insista mucho en la seguridad y con qué hay que tener muchísimo cuidado. Y luego tenemos un vídeo de YouTube donde se ha editado para presentarles el contenido que queremos. Dentro de la fase 2 se elabora una ficha con las diferentes posiciones. Además, como estamos hablando de que vamos a tener videoconferencias, todo esto se debatirá en clase de cómo vamos a desarrollar el trabajo cooperativo. Ellos tienen que sean ellos, les dejamos lo mismo, la decisión a ellos para proponerles. Tenéis que colaborar, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo os vais a poner en contacto? ¿Qué problemas pueden surgir? ¿Cómo los vais a solucionar? Ellos son protagonistas de todas estas decisiones. En la fase número 3, pues se va a exponer el vídeo de las diferentes posiciones, donde se muestran vídeos, pueden ser de YouTube, pueden ser elaborados por nosotros, donde aparezcamos ejecutando pues las diferentes posiciones. Y, importantísimo, recordarles la seguridad y los fallos que podrían cometer. En la fase 4, con las habilidades gimnásticas, es donde más cuidado vamos a tener, con lo cual volvemos a elaborar un vídeo de seguridad. También de cada caso, bueno, pues del volteo hacia adelante, ten cuidado con estos fallos y se ejemplifican los fallos para que ellos conozcan cuáles son. Una vez que elaboramos todo esto, ellos pueden visualizar una y otra vez las cosas, con lo cual van a tener tiempo de poder practicar mediante el ensayo-error. Y luego también negociaremos la certificación tutorizada y todo esto lo mismo, lo haremos a través de videoconferencia, negociaremos cómo vamos a hacer esto. En este caso, en mi centro, por ejemplo, se ha llegado a la decisión de que la certificación tutorizada pues ya es un papel que se firma y donde el tutor se responsabiliza, ¿no?
En la fase 5 hay un vídeo y una coreografía. Lo mismo, nosotros somos los que tenemos que transmitirles a ellos cómo deben de elaborar el vídeo. Se le va a poner ejemplos, se le entrega un dossier de proyecto. En ese dossier de proyecto están los diferentes pasos, donde se explica en cada paso qué es lo que deben de realizar. Primer paso, la planificación. Escribe lo que quieres hacer. Es decir, se va exponiendo todo para que ellos simplemente sigan los pasos. A medida que vamos ganando en experiencia con este tipo de metodologías, pues ya podemos, como ya hemos ganado que ya se han hecho proyectos anteriormente, pues ahora los proyectos carecen de tanta información y entonces son ellos los que tienen que ir proponiéndola, ir cogiendo, rescatando a lo mejor de antiguos proyectos cosas y decir, oye, ¿esto cómo iba? Y ser los que afronten ese problema, salir de esa zona de confort, ¿no? Y luego en la fase número 6, pues bueno, se diseña un cuestionario con los formularios de Google y ya estaría. Como veis, las metodologías entra aquí de lleno por completo. Esto lo veremos en el siguiente módulo, que bueno, hace referencia a todo lo que son los check-ins, la check-in list de las diferentes fases. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cualquier cosilla al foro, nos vemos en el siguiente vídeo y vamos apurando que nos queda muy poco de curso. Venga, un saludo.